Pues hablemos de cirugía laparoscópica y anestesia endovenosa total. Lo primero que declaro es que no tengo ningún conflicto de intereses para la elaboración de esta presentación. Sin lugar a duda que el New England Journal demostró en uno de sus artículos que la cirugía laparoscópica es uno de los más grandes avances en cirugía general y en cirugía pediátrica del siglo XXI. Sus indicaciones no solamente son indicaciones quirúrgicas, sino también indicaciones para método diagnóstico. Y las indicaciones más frecuentes son las apendicitis y la colecistitis, el abdomen agudo de causa conocida o desconocida, en agudo ginecológico como quistes, torsiones, endometriosis, embarazo ectópico, las perforaciones gastroduodenales, oclusiones intestinales y debridas, las isquemias intestinales, la perforación intestinal por diferentes etiologías, el trauma abdominal y el acceso abdominal. Pero como decía, no solamente es quirúrgico, sino que también es diagnóstico. Podemos utilizar para los grados agudos del dolor abdominal que no tenemos una etiología clara. Adherencia, bridas por cirugías previas, derrames o infartos intestinales, enfermedades pélvicas de diferentes etiologías como endometriosis, ectópicos y enfermedades ginecológicas. Las recomendaciones o guidelines que salieron este año por Anestesia, la revista Máster de Inglaterra, nos habló sobre cuáles eran los estándares de la monitoría durante la anestesia y la recuperación en el 2021. Y ellos añadieron algunos ítems sobre capnografía, sedación y anestesia regional y monitorización de profundidad anestésica. Y aquí les comento, todos los anestesistas, ellos recomiendan que deben de tener una formación integral de anestesia endovenosa, que cuando es anestesia general debe mantenerse mediante siempre con una infusión de propofol, se debe de contar con una bomba TCI. La concentración del objetivo inicial debe elegirse en función de las características que tenga el paciente, el fármaco que voy a usar y el contexto clínico en que envuelve el paciente. Dentro del departamento de anestesia siempre es preferible almacenar el propofol y el remifentanil y siempre hablar todos el mismo idioma, tener una misma concentración estándar para cada uno de los medicamentos. El equipo de infusión siempre debe de contar con un conector Luer-Lock en su extremo y un antisifón y antirreflujo. Las bombas de infusión deben ser programadas después de colocar esa jeringa que contenga un medicamento establecido. Debe haber una cánula intravenosa, o sea, un catéter venoso para la administración de estas drogas. El anestesiólogo debe familiarizarse con la lectura del electroencefalograma, bien sea procesado o no, y el uso de los monitores no solamente para profundidad anestésica, sino para monitoría de relajación neuromuscular, porque se ha visto que podemos dar una anestesia endovenosa total impecable y de nada sirve si el paciente tiene un residual que va a aumentar la morbimortalidad si no nos damos cuenta. Y les contaré un cuento. Los únicos responsables de esa relajación residual con aumento de la morbimortalidad somos nosotros, los anestesiólogos. Los pacientes llegan sin relajar. Lo que relajamos a los pacientes somos los anestesiólogos y luego no nos damos cuenta de que el paciente tiene un residual en la unidad de cuidado postanestésica. Cuando la anestesia endovenosa se administra fuera de quirófano, debe de cumplir las mismas normas de seguridad que si tuviéramos en quirófano. Indiscutiblemente que ha pasado mucha agua desde que utilizamos el mazo para dormir a los pacientes versus esta otra imagen de monitorización y de bombas. ¿Y qué tenemos en la actualidad? Una infinidad de anestésicos, propopioides, dexmedetomidina, anestésicos locales, obviamente, sulfato y ketamina, que basados con cada uno en farmacocinética y farmacodinámica y utilizando modelos matemáticos que se han introducido a estas bombas, tenemos la anestesia endovenosa total. ¿Y esto a qué nos viene? ¿Qué nos viene a garantizar? Solamente a contarles unos cuantos detalles de cada uno de los medicamentos, porque ya nuestros compañeros en bloques anteriores lo han dicho. La ketamina no es más que un derivado de la fenciclidina, que junto con el magnesio producen antinocicepción, porque tanto una como otra, principalmente
bloquean los receptores glutamatérgicos de la médula espinal y de las proyecciones excitatorias que van desde el tronco encefálico. Al igual que el magnesio también bloquea los NMDA, los receptores NMDA, N-metildiaspartato, y también bloquean los canales de calcio. La dexmedetomidina y la clonidina, que no son más que alfa-2 agonistas, que tienen como objetivo principal una mayor afinidad por la actuación a nivel del núcleo cerúleos y bloquea las vías inhibitorias de la vía nociceptiva descendente, bloqueando la liberación de noradrenalina y también producen desinhibición de la noradrenalina a nivel del hipotálamo y la disminución de la señalización a nivel noradrenérgica. Los opioides, que como todos comprenderán, pues no son más que productos de la unión con los receptores opioides, que estos receptores suelen estar en tronco encefálico y en la médula espinal. Y esa disminución de la excitabilidad de estos opioides cuando se une a su receptor es porque bloquea las proyecciones de excitación colinérgicas que se encuentran entre el encéfalo y el tálamo. Conociendo más o menos cómo actúan cada uno de los medicamentos, pues vamos a ver cómo lo podemos utilizar. Los protocolos ERAS, que no son más que aquellos protocolos que nacieron hace mucho para la cirugía realmente de colon, para mejorar el pre y el postoperatorio. Iniciaron con el post y después se ha añadido al pre, al trans y al postoperatorio. ¿Con qué objetivo? Promover la rápida recuperación postquirúrgica. ¿Y cómo lo logran? Con asesoramiento pre, trans y postquirúrgico, con apoyo nutricional, con una movilización temprana del paciente, utilizando anestésicos de uso estándar igual que analgésicos. ¿Por qué le traigo este protocolo? Porque este protocolo salió este año a raíz de apoyar el uso de la dexmedetomidina para el control del dolor postoperatorio. Ya les dije que es un alfa-2 agonista que fue aprobado por la FDA en el 2008, que viene en una presentación, una única presentación de 2 cc o 2 mililitros con por cada mililitro 100 microgramos. Fue aprobado realmente inicial para el destete temprano en las primeras 24, 48 horas de pacientes que en unidad de cuidado intensivo pues nos daban esa ventana terapéutica para valorarlos y poderlo extubar. Es un excelente excedante ansiolítico, hipnótico y simpaticolítico sin depresión respiratoria. Pero se han hecho tantas investigaciones con este medicamento tan noble que ha ido más allá de sus barreras de ser solamente para el uso de anestesia. Actúa, como les había dicho, esa sedación, no tanto su analgesia, pero sí su sedación, activando inhibidores de la proteína G y del GMP cíclico del óxido nítrico y producen efecto antagónico después de unirse a esa proteína G, se acopla a ese receptor, sobre todo a 3 tipos específicos de receptores, el alfa A, el alfa B y el alfa C. Es altamente lipofílico y tiene un 94% de unión a proteínas, sobre todo a 2 proteínas, la albúmina y la alfa-1 glicoproteína. Inicia en 5 a 10 minutos y tiene un pico máximo de 15 a 30, con un volumen de distribución de 1.3 a 2.4 y se elimina de 0.6 a 0.7 litros por minuto. Su metabolismo es hepático y hay que tener en cuenta una disminución de esta inducción a los pacientes ancianos, sobre todo por el volumen de distribución y por las comorbilidades que suelen acarrear los ancianos, como son las bradicardias, las arritmias, la inestabilidad hemodinámica, y en vez de utilizar 0.9 a 1 microgramos por kilo, pues empezaríamos con 0.6 a 0.7. Ideal en el paciente pediátrico se ha visto que aunándolo disminuye ese delirio y esa emergencia tan agitada que ocurre con los pacientes que se le estén dando halogenados, y las dosis normales son de 0.25 a 6 microgramos por kilo por hora durante los primeros 10 para poblar los receptores, y luego un mantenimiento de 0.2 a 1.4 para tener una escala entre 7 a 14. Pero ¿cuál es la bondad de este medicamento? Que no solamente se está utilizando para sedación fuera de quirófano, para craneotomía despierto, para los pacientes que nos colabora
como un coadyuvante de la anestesia en cirugía laparoscópica y en sinfín de anestesia endovenosa para el control simpático, para neurovegetativo y del dolor. Se utiliza tanto en pediátrico como en adultos, como en ancianos, como en obesos. Esta guía nos dice, podemos utilizarnos en PCA con opioides en el posquirúrgico como un único agente o asociado a un opioide. Ya viene, inicialmente fue endovenoso, ahora viene oral, intranasal, bucal e intramuscular. A lo mejor no muchos sepan que el antipamezol es el antídoto para este alfa-2 agonista. Si bien fue aprobado inicialmente para medicina veterinaria, diversas investigaciones clínicas han aprobado su uso en humanos. Entonces, el atepimazol rápidamente revierte los efectos sedantes, sobre todo que tiene este efecto simpático que tiene la dexmedetomidina, y a altas dosis como de 15 a 150 microgramos por kilo, revierte rápidamente el efecto endovenoso de la dexmedetomidina. Y esta guía me dice, bueno, ahora recomendamos que hay estudios prospectivos que me avalan el utilizar la anestesia endovenosa libre de opioides añadiéndole al propofol la dexmedetomidina en estas cantidades. De hecho, les digo que siempre dejo mi email para que todo el que quiera la bibliografía consultada y utilizada en esta presentación la tiene a disposición, porque para mí es un placer poderla facilitar. Y no solamente para anestesia endovenosa libre de opioides, sino que para anestesia epidural. Se ha visto que el uso de dexmedeto con un anestésico local como la bupivacaína puede incrementar y prolongar los efectos analgésicos de los anestésicos locales. Se puede utilizar intraperitoneal y como PCA, con control controlado por el paciente, analgesia controlada por el paciente en el postquirúrgico. Entonces, no solamente tenemos un excelente alfa-2 agonista, sino que tenemos un anestésico local que bloquea los canales de sodio, que nos colabora con coadyuvar con la analgesia. Esta revisión de Cochrane, que tengo 2 revisiones que me llamaron la atención y por eso la traje. Normalmente la usamos cirugía de columna, en laparoscopías, y vemos que realmente disminuye el consumo, el paciente se levanta más tranquilo, hay menos consumo en el trans y en el post. Y sin embargo, estas 2 revisiones en adultos de utilizar lido perioperatorio intravenosa no la dejó bien parada y por eso lo traigo a colación. No sé, ellos no están seguros si después de esta revisión de 2 años dijeron la lidocaína perioperatoria comparada con placebo no tuvo como esa base que teníamos de beneficio sobre las puntuaciones de dolor en la fase posoperatoria temprana, y tampoco la recuperación gastrointestinal ni en las profilaxis de náusea y vómito posoperatorio, ni siquiera en el bajar el consumo de opioides. Y ellos todavía están esperando 18 estudios que están en investigación sobre el uso de la lidocaína. Esta otra revisión que fue para cirugía de cáncer de colon, que fue una revisión sistematizada, pues incluyó 9 ensayos con 2.700 pacientes y compararon la efectividad de la lidocaína intravenosa con otros regímenes de analgesia perioperatorio para reducir el dolor. Y fíjense que comparando estos estudios, vimos que el uso de lidocaína sistémica no mejoró ni los marcadores inflamatorios, no disminuyó, ni hubo ninguna diferencia significativa con la náusea y vómito en el postoperatorio, ni tampoco en el retorno de la función gastrointestinal. Por lo que ellos dicen que está limitado a reducir el dolor temprano en el consumo de la morfina en la cirugía de cáncer de colorectal. Pero no todo es solamente endovenosos. La anestesia, que tiende a ser una anestesia multimodal, en donde controla la nocicepción con bloqueos, aunado a una anestesia endovenosa, que puede también con endovenosos controlar la analgesia, la actividad neurovegetativa, producir hipnosis, amnesia, pero esto debe coadyuvar con relajación neuromuscular. Los relajantes en la actualidad para el láparo debe
utilizarse relajantes de acción corta o intermedia y que sean de fácil reversión. Y dentro de ese del corto tenemos el mibacurio, en el intermediario tenemos el atracurio, el cisatracurio, el becuronio y el rocuronio. Y esto debe todo ser monitorizado. Ya el Total Control Infusion, que es donde recomienda anestesia utilizar siempre que vayamos a infundir para anestesia endovenosa un medicamento como un inductor endovenoso, un opioide o una dexmedetomidina, utilizar guiado por objetivos. Y estos objetivos implican tener monitorización cerebral utilizando el que ustedes quieran, con Centropian, con estado Setline, BIS, bilateral, el que ustedes requieran, pero siempre con monitorización de profundidad anestésica, que ha demostrado venir a tener una disminución del gasto, una disminución de esa emergencia y esa agitación que puedan tener algunos de los pacientes, o con producir burst suppression, porque le estamos viendo en conteo actualizado. Perdón, porque aquí nos sale una diapositiva que al ponerla de último parece no se asoció. No solamente hay que monitorizar la profundidad anestésica, sino que hay que también monitorizar la relajación neuromuscular. ¿Con cuál? Con el top watch que ustedes requieran, pero siempre que tenga PTC, que control postetánico, Twitch, que solo, y el de 34. ¿Por qué? Porque hemos visto que aunque los estudios muestran que va de un 14 a un 90, la media de incidencia de una relajación residual es de un 40%. Y el problema de tener una relajación residual es que vamos a tener a un paciente, pongámosles que si fuera obeso, o un niño con, normalmente se va esa relajación de distal hacia proximal, o sea, desde caudal hacia cefálico. Y tenemos que el músculo abdominal, el diafragma, es el primero que se va a liberar de esa relajación y va en ascenso, pero los últimos que se liberan son los laringios, los faringios y el geniogloso, que son los que me van a mantener protegida la vía aérea. Y cuando un paciente tiene un residual, y llamo un residual por colocar un tren de 4, y yo tenga menos de 0.9% o de 90, eso es diagnóstico de un bloqueo residual. Y eso implica que el paciente no va a toser, no va a poder respirar, va a caer hipoxia, no tiene protección de la vía aérea, puede broncoaspirar si vomita, y aumenté una neumonía, la morbilidad y la mortalidad, porque tengo que intubar al paciente para entrar a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, no es solamente la profundidad anestésica, sino también siempre que utilicemos la relajación neuromuscular, debe haber un monitor de relajación neuromuscular. Yo no veo que ninguno de nosotros utiliza o va a dar anestesia general y no tenga un capnógrafo o un pulsioxímetro o tensión arterial, pues es exactamente lo mismo. Debemos de crear un lugar adecuado para trabajar con la menor presión posible. ¿Y con qué gases? Antes pensábamos, yo era una de las que pensaba que solamente se hiciera el CO2 para el neumoperitoneo, pero, oh sorpresa, por eso se los traigo. Cochrane me dice, no, no solamente, Llorente, el CO2, el dióxido de carbono, también tienes el helio, el argón, el nitrógeno, el óxido nitrógeno y el aire ambiental. Pero la mayoría de ellos tienen eventos secundarios como los eventos cardiovasculares, la hipercapnia y la acidosis. De ellos, el que más se utiliza es el dióxido de carbono. La calidad de la evidencia todavía es mala para el resto de los otros. Están haciendo investigaciones para el neumoperitoneo en cirugía laparoscópica abdominal, ginecológica y pélvica. Y aún no se ha establecido la seguridad del óxido nitroso, del helio y del aire ambiente para el neumoperitoneo. Y aquí ustedes ven esta tendencia en favor para el CO2. Pero ¿qué pasa? Que cuando ustedes administran un gas, pues eso va a aumentar una presión en una cavidad distensible y va a tener repercusiones cardiovasculares, digestivas, pulmonares, renales y a niveles del sistema nervioso central. O sea que voy a tener un paciente con compresión cardíaca que va a disminuir el gasto y la distensibilidad miocárdica con el volumen telediastólico, pero a nivel cerebral me va a aumentar la presión intracraneal y la presión de perfusión cerebral.
A nivel digestivo va a disminuir el flujo arterial y venoso con una depuración del lactato y del metabolismo de la glucosa, con una alteración en la función, sobre todo el citocromo P450. Y a nivel pulmonar me disminuye la capacidad funcional residual, la distensibilidad, pero aumenta la presión pleural y la intratorácica, disminuyendo a nivel renal el flujo renal y el filtrado glomerular produciendo oliguria. Como ven, este gas que parece inerte no es tan inocuo y me produce cambios importantes a nivel hemodinámico. Y agradezco al doctor Eberto Muñoz por facilitarme esta diapositiva y donde se muestra que la presión intraabdominal para causar un neumoperitoneo a base de gas de CO2 se insuflan por lo general de 2.5 a 5 litros. Lo ideal es no pasar de 4. Y la presión intraabdominal va de 12 a 16. Nosotros la preferimos de 10 a 12, porque esto va a producir hipercapnia y acidosis y una estimulación vagal, detonando probablemente lo peor de esto, el dolor posoperatorio. Y yo soy fe. No hace mucho yo me operé y fue por la paroscopía. Y después yo tenía un dolor en el hombro derecho porque transcurre y produce irritación diafragmática y dolor en el hombro por la metámera a nivel del hombro, sobre todo a mí en el hombro derecho. Entonces, esa presión abdominal va a causar una hipertensión abdominal. ¿Qué es lo que nosotros preferimos? Que siempre esté por debajo de 12, de 10 a 12, y que sea un grado 1, como mucho de 15, pero como muy mucho, porque modifica la respiración, porque estos pacientes siempre tienen comorbilidades asociadas, porque me altera la elastancia de las paredes del continente, que es el abdomen, y que para una mayor recuperación sin tanto dolor, pues necesitaríamos de 10 a 12 o de 10 a 15. Y ustedes me dirán, ¿cuál es la evidencia de que hay? Vamos a tratar de hacerle caso a Llorente y vamos a bajar la presión del neumoperitoneo. Esta revisión sistemática me dice, bueno, todos los ensayos que se probaron y estudios observacionales era para comparar el neumoperitoneo normal, de presión estándar, con el de baja presión. ¿Y qué ellos obtuvieron? Que hubo menor lesión hepática y renal en pacientes sanos, que la afectación ni de adherencia, ni de la cura, ni de la herida, ni de la anastomosis se alteró. El beneficio importante de este estudio fue que hubo una evidencia de carácter de grado moderado porque disminuye el dolor en el posoperatorio. Ese es el key de este estudio. Hubo menor dolor, hubo menor exposición, menor sangrado, pero realmente lo más importante es que hubo menor dolor. Entonces, si tengo que compararlo, lo más con una presión estándar, lo más importante que a mí me hubiera venido bien era el dolor. Y todos esos estudios, aquí se los traigo, que fueron donde se valoraron dolor, función cardíaca, hepática, renal, etcétera, y el tiempo de la cirugía y los resultados. El primero con 15 grandes estudios fue el de que al bajar la presión intraabdominal, pues tuvieron una mejor control del dolor, tuvieron menor dolor posoperatorio. Y solamente tiene que ver el neumoperitoneo. No, pues le lamento decirle que también tiene que ver los relajantes neuromusculares, porque ellos lo que me van a relajar, valga la redundancia, la musculatura abdominal para optimizar el espacio quirúrgico y facilitarle el abordaje y la mejor visión al cirujano para que trate de terminar lo antes posible. Este metaanálisis que se publicó hace 3 años en el British Journal of Anesthesia, fíjense que habla a favor de que de producir una relajación neuromuscular profunda en comparación con una moderada, porque indiscutiblemente producía mejores condiciones en el espacio durante la cirugía laparoscópica. Eso fue el objetivo de ese estudio. Pero este año, Minimal Invasive Surgery saca este estudio diciéndonos cuál será la parte oscura del neumoperitoneo en la laparoscopía. Entonces dice, bueno, si aumentamos la presión, hay más formación de ácido carbónico, va a bajar el pH,
va a producir reactantes de fase aguda, interleuquina, factor necrosis tumoral. Esto va a aumentar la presión. También va a producir, junto con esta inflamación del dióxido de carbono, alteración del debulking con formación de adherencia. También va a aumentar la presión, lo que va a disminuir la perfusión y producir isquemia con reactantes ávidas de oxígeno, inflamación, y esto va a bajar la temperatura y va a disminuir la humedad, produciendo alteraciones y modificaciones en el mesotelio. Entonces, también ese neumoperitoneo tiene un lado oscuro de producir todas estas alteraciones inflamatorias cuando se utiliza a alta presión. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Utilizar TIVA, utilizar siempre con control de TCI, con monitoría de profundidad anestésica, con monitoría de relajación, de que tenemos que dar un bloqueo profundo para tener mejor campo versus el moderado todavía, y que todas las repercusiones que tenemos que tener en cuenta fisiológicas cuando tenemos una presión alta y que el neumoperitoneo debe estar ideal de 10 a 12 para que tengamos menor dolor por la revisión. Eso tenemos hasta ahora. ¿Cómo vas a controlar el dolor, que es uno de los puntos álgidos de la cirugía laparoscópica, que aunque tiene menor dolor que la abierta, pero sí lo tiene? Cochrane en 2014 nos dice, bueno, vamos a infiltrar las heridas. Bueno, pues vamos a infiltrar la instilación de anestésico local con intraperitoneal. Y vemos, que lamentablemente lo que pensábamos que iba a haber, que iba a ser de buena calidad, pues la evidencia es de baja calidad. Disminuye el dolor de muy bajo riesgo para colecistectomía. Entonces ellos dicen, realmente no sirvió, pues vamos a requerir más estudios. Pues vamos a infiltrar las heridas, a ver qué tal nos va. Y hacen también intraperitoneal versus no instilación, y sí de herida, la incidencia también fue baja, pues fue para para colecistectomía, todavía se necesitan más estudios. Dice, bueno, pero con algo tenemos que controlar el dolor. Entonces, en este año, sacan, no es nuevo, ya lleva unos años porque se está utilizando para columna, para cirugía de columna, es bloquear vía sonográfica el músculo erector bilateral espinal para control analgésico en cirugía laparoscópica, sobre todo para colecistectomía. Y esta revisión sistemática y metaanálisis vio que 250 laparoscopías, colecistectomía laparoscópica, redujo el consumo de opioides endovenoso y en el posoperatorio en las primeras 24 horas, con una P estadísticamente significativa de menor de 0.001. También redujo el tiempo de utilizar el primer analgésico de rescate, casi de 73 minutos, con un índice de confianza de 95 y también una P significativa menor de 0.001, al igual que se está utilizando en las cirugías de columna. Y llegaron los pediátricos. Entonces, Gans nos dice, bueno, fue el padre de la laparoscopía pediátrica, él fue el que primero escribió un artículo en 1971 de avances endoscópicos en los infantes y en los niños, pero no se acuñó el término, primero se acuñó el término de peritoneoscopía en el 73 y no fue hasta que posteriormente se llamó laparoscopía. Tenemos varios modelos, Kataria, Payfusher. No, digamos que no entramos en detalle en esto porque luego va a haber los expertos como son el doctor Gustavo Campo, Nancy y demás, que son anestesiólogas pediatras avanzadas. Y utilizar Kataria es un modelo tricompartimental que por lo general utiliza edad y peso como coparámetros, está dispuesto para niños de entre 3 a 16 años. El Payfusher, que también utiliza edad y peso como coparámetro, pero está para un poquito más debajo de 1 a 15 años. Y qué bueno que utilizan sobre todo la edad, el peso, aunque la talla sería la otra covariable principal para los niños, sobre todo en la farmacocinética. Y estos son los que se están utilizando. El remifentanil no está validado para niños menores de 15 ni menores de 30 kilos, sino que entonces se utiliza manual, porque en estos pacientes pues no hay uno
que esté hablado, aunque hay algunos modelos que se están utilizando, como el E-Level, luego lo vamos a comentar. Entonces sí, se puede utilizar en estos pacientes. El pediátrico, cuando se usa, yo tengo una experiencia limitada solo para cirugía, para apendicectomía, en donde cuando se utiliza en estos pacientes, pues tienen aumento de la resistencia vascular sistémica y de la resistencia vascular periférica, aumenta el trabajo cardíaco y el consumo de oxígeno a nivel hemodinámico, disminuye la compliance y la capacidad residual funcional y redistribuye el flujo, disminuyendo el pH, aunque aumenta la presión pico y el PCO2 con el CO2 expirado, en ellos también es para CO2, o sea que hay que tener monitorización de capnografía, es uno de los monitores básicos más importantes durante una laparoscopía. Y a nivel renal disminuye el flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular. El neumoperitoneo en niños menores de 10 años es de 8, aunque algunos hablan de 6, y mayor de 10 años es de 10, aunque se está tendiendo a 8. Le traigo este estudio porque en el 2021 y mi querido Gustavo, el doctor Gustavo Campos, pues me recomendó utilizar esta investigación, este proyecto. Fue un estudio en donde se quiso validar prospectivamente el modelo de Level para niños, adultos y personas mayores, adultos, obesos, y se le daba anestesia general a 25 pacientes y utilizaban Propofol TCI utilizando el Level dirigido por BIS para mantenerlo entre 40 y 60. Y entonces reclutaban sangre arterial en diferentes tiempos, 5, 10, 20, 30, 40 y una hora. Entonces, la precisión fue que disminuyó el 30% en todos los grupos del consumo y que para farmacodinámica hubo un sesgo y una oscilación fueron menor de 5 unidades para BIS y tuvo una mayor precisión cerca de 10 unidades en todos los grupos. O sea que se logró que el BIS intraoperatorio estuviera entre 40 y 60, utilizándolo como sitio efecto para una concentración en sitio efecto de 50 ajustado por edad. Por ende, ellos concluyen diciendo que el modelo farmacocinético y farmacodinámico del Propo para el E-Level mostró una precisión predictiva de un menos de 30 de sesgo para concentraciones plasmáticas y que las predicciones para el índice biespectral, para el BIS, con un sesgo poblacional fue bajo cuando se utilizó TCI en esta práctica clínica. O sea que se puede estar utilizando en pediátricos. ¿Y qué pasa con una de las ventajas que tiene utilizar la laparoscopía? Que bueno, que hay una disminución de náuseas y vómitos postoperatoria, aunque hay ciertas cirugías laparoscópicas que cuando aumenta mucho la probabilidad de CO2 y cirugía sobre todo biliares, aumenta esta incidencia. Entonces, estas dos infografías, tanto la pediátrica como la del adulto, nos dicen que disminuyamos para disminuir esa náusea y vómito el uso de nitroso y sobre todo si va mezclado con halogenados, que utilicemos Propofol como en estos casos y que si la cirugía es de menor de 30 minutos, tratemos de no utilizar óxido nitroso ni halogenados ni opioides y que tengamos cuenta que hay cirugías que son propensas a esta náusea y vómitos, aparte de la laparoscopía, como lo son las cirugías de estrabismo, la de amígdalas, la de oído, las cirugías menores de 30 minutos y que estemos utilizando altas dosis de opioides. Entonces, esta torta de colores en donde nos dan los factores de riesgo para estadificar, y esta es la última guía del 2020 de SAMBA, de la profilaxis para náusea y vómito en el posoperatorio. Y nos dice que cuando ya tengamos uno, ya hay que dar esteroides, que es 4 a 8 miligramos en la inducción, que ahí es donde funciona. Tenemos femenina con anestesia volátil, que no fume y que esté en historia previa de anestesia, o sea, de náuseas y vómitos, tiene un criterio 1A para utilizar varias medidas de profilaxis para náuseas y vómitos.
evitar la anestesia inhalada, evitar la combinación con nitroso y utilizar bajas dosis de opioide y sobre todo una buena hidratación, utilizar propofol. Fíjense aquí cómo ellos vuelven a remarcar general versus anestesia general. Sí se puede evitar el uso de nitroso y volátiles y conformar la anestesia endovenosa total. El ERAS nos vienes a decir, este estudio que ya hace años empezó con colorectal y ahora se utiliza para muchas otras cirugías, incluyendo neuro y cardio, pues ya se ve que no era solo en el postoperatorio. El objetivo del ERAS es mejorar el trans y el post, la recuperación postoperatoria. Y esto se ha metido en el pre, en el intra y en el post. ¿Y qué nos dicen? Bueno, ojo con la carga de líquido y de hidratos. No hagan un ayuno prolongado en estos pacientes de la paroscopía. No necesita una preparación intestinal. Los anestésicos que sean de acción corta. Ojo con la carga de líquidos. Prevenir en el intra, pues la carga de líquido y mantener siempre la normotermia. Y en el postoperatorio, remover temprano los catéteres, darle nutrición anterior, o sea, rápido. Sobre todo, prevenir las náuseas y vómitos postoperatorio. Y volvemos a caer en la monitorización neuromuscular. La revisión de este año, del 2007, y le pido disculpas por traerla del British Journal, pero es que tiene una casística muy grande de 3.375 pacientes, en donde ellos lo monitorizaban con TOF y vieron que en 24.7 pacientes habían diagnosticado una relajación residual. ¿Con qué lo monitorizo, Llorente? Con el que ustedes quieran. Lo que se está utilizando más es la aceleromiografía, por ejemplo, con este Top Watch, no solamente para el abductor pólicis, sino que también lo podemos utilizar para el corrugado, o sea, para el depresor, mírenlo aquí, y orbicularis, y para el corrugado. Pues se pueden utilizar en los dos cuando no tengamos viable, o si no el tibial posterior, cuando tengamos imposibilidad o de la cara o de la mano. Lo ideal es que lo tengamos. Cuando nosotros tengamos un 70%, un TOF de menor de 90, tenemos un residual. Y eso no habla de tener un volumen y de una capacidad menor de 60 o 70%. El update de ese artículo, que fue en el 2018, dicen, siempre monitorean cada vez que ustedes utilicen un relajante neuromuscular porque hay mucha variabilidad interindividual. Y siempre tiene que ser con un método cuantitativo, porque los métodos cualitativos, y ya lo demostró el estudio de anestesia analgésica y de anestesiology, en donde vieron que levantar la cabeza, pasarse de la camilla, levantar un brazo, tratar de hablar, apretar los dientes, y toda esa sintomatología es indirecta y no es fehaciente para hacer un diagnóstico de que el paciente está totalmente revertido y que no tiene un residual en la unidad de cuidado posanestésica. Entonces, a estos pacientes que tenemos que crear un espacio ideal para que se pueda ver y que facilitarle al cirujano que sea más rápida la cirugía. Dijimos hace un rato que sí. Un metaanálisis nos dijo sí, utilice un bloqueo neuromuscular profundo. Después dijeron, ¿será que es verdad? ¿Será que necesitamos sí o sí un bloqueo neuromuscular profundo para que se creen las condiciones ideales? Definimos neuromuscular profundo, no lo mismo que intenso. Por un Top Watch tenemos intenso bloqueo neuromuscular. Intenso es cuando tenemos un Top Watch de 0 respuestas de las 4, 0%, pero cuando hacemos el PTC, que es el control postetánico, tenemos un 0. Eso es un intenso. Si yo tengo un profundo, es cuando tengo 0 de 34, ninguna de 0% y ninguna de las respuestas, de las 4 respuestas, el ratio de las 4 respuestas, pero cuando le hago el PTC, que es el control postetánico, lo tengo mayor de 1. Eso es un profundo. Entonces, si tengo que revertirlo, ya habló anestesiología también hace como 4 o 5 años y nos dijo, un profundo y un intenso, sobre todo el intenso, se revierte con su gamma dex.
utilizando 16 miligramos por kilo para el Sugamadex, para el intenso, y de 4 miligramos por kilo para el profundo. Entonces, estos dos artículos del Acta de Anesthesiology Escandinava del 2016 nos dice, mira, ¿será que el bloqueo es beneficioso? Y dice, bueno, sí, probablemente. Pero después nos dice, no, yo no creo. ¿Y en qué quedaron? En que ese mismo artículo dice, mira, lo hicimos para saber si esa revisión sistemática, si evaluando la evidencia que hay, utilizando un bloqueador neuromuscular que garantice las condiciones quirúrgicas ideales en cirugía laparoscópica, vamos a ver si también, y lo comparamos con el abierto. ¿En qué concluyeron? Que ciertos procedimientos laparoscópicos, no todos, pueden mejorar con la condición del profundo y que no todos requieren un bloqueo neuromuscular profundo para optimizar las condiciones quirúrgicas. Entonces, realmente la recomendación para un bloqueo neuromuscular con un PTC menor de 2 mejora las condiciones. ¿Para qué? Para la colecistectomía, la histerectomía, la nefrectomía y la prostatectomía con un grado de nivel de evidencia grado A. No hay suficiente evidencia para tener un nivel de bloqueo neuromuscular ideal en otras condiciones que no sean colecistectomía, histerectomía, nefrectomía y prostatectomía. No todos los pacientes requieren la misma intensidad de bloqueo. Sin lugar a duda que la obesidad es una enfermedad multifactorial que ha venido en aumento, que se define como obeso aquel que mide más, tiene un índice de masa corporal mayor de 30 y que un obeso mórbido es mayor de 40. 1.900 millones de adultos mayores de 18 años tienen sobrepeso en el mundo y más de 650 millones son obesos. El 39% de los adultos mayores de 18 han tenido sobrepeso y el 13% son obesos y esos son parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Nos hablan de que 41 millones de niños menores de 5 años están en sobrepeso. Países como México y Chile tienen una alta tasa de esta población. Más de 340 millones de niños y adolescentes hasta los 19 años están en sobrepeso o en obesidad. Y llamamos obesidad a índice de masa corporal mayor de 35 y una obesidad, perdón, de 30 y una obesidad mórbida mayor de 40. Y esto no es gratis. Tenemos muchas alteraciones en las que se acompaña la obesidad. Trae consigo muchas comorbilidades importantes como hipertensión, diabetes, apnea obstructiva del sueño, síndrome de Pickwick, síndrome de alteración del sistema reproductor con alteraciones de la disfunción sexual, alteraciones de riesgo de sufrir de diabetes, de alterar los niveles de triglicéridos y de colesterol, con aumento cardiovascular del riesgo para coronario y de infartos. Como ustedes se ven, no es gratis la obesidad. Y depende del tipo de obesidad que tenga. Si es ginecoide como una pera, que es por lo general nosotros las mujeres las que la padecemos, porque tenemos esa forma de pera donde en las caderas se acumula la mayor parte de esa grasa, o si es androide o a forma de manzana, que es la que caracteriza a los hombres, que generalmente es abdominal, y es la más peligrosa de las dos, porque es la que rodea órganos importantes como el hígado y el corazón. Antes de llegar a la laparoscopía, que tengo que llevar a un paciente al láparo. Tengo que evaluarlo. ¿Y qué tengo que evaluar? La vía aérea, las comorbilidades asociadas con sus respectivas evaluaciones, los datos antropométricos, porque con ello voy a poder calcular las dosis de los medicamentos, peso, talla, IMM, sexo, la ventilación. Recuérdese que el patrón ventilatorio en estos pacientes se altera, sobre todo en los obesos, y que tenemos que tener una PCO2 no más de 45, porque ellos ya no lo llevemos a normal, porque ellos ya tienen por lo general un síndrome de Pickwick, que debemos de calcularlo por el peso ideal, su volumen, no por el peso que tienen, que tienen que añadirle PIC. La mayoría de ellos, en un 56%, pues suelen acompañarse de atelectasias
focales o segmentarias que se han probado por tomografía en el postquirúrgico tienen riesgo de trombosis venosa profunda y tienen, por lo que hay que tener con medias de compresión neumática intermitente y rápidamente movilizarlo y tener heparina de bajo peso, y hay que tener un importante control del dolor en estos pacientes. Ojo, siempre tener, no podemos hiperventilar a este paciente para llevarlo a 35. Entre 40 y 45 es permisivo. Y no me detengo en las fórmulas, todos sabemos calcular peso corporal total, peso ideal y peso corregido. Igual, como les dije, tengo toda esta bibliografía para ustedes. ¿Qué medicamentos tengo que calcular según el paciente? El peso real, puedo calcular el propo, las benzodiazepina como el mida, el succinil, atracurio, cisatracurio, el fenta y el subfentanil. Esto es para obesos, no para obesos mórbidos. Y el peso ideal para el becuronio y el rocuronio, el tiopental, el remifentanil. Pero vamos a ver. Nuestro querido amigo el doctor Hernán hizo un escrito que se publicó en internet, en un libro de anestesia endovenosa total, en donde dice que el mayor problema de los pacientes obesos es que tienen aumento del gasto cardíaco, aumento del peso magro, aumento del volumen del líquido extracelular y altera el funcionamiento renal, hepático y la unión a drogas y a proteínas. O sea que eso va a producir una alteración PKPD de la farmacocinética y la farmacodinámica. Entonces tenemos que calcular peso ideal, peso corregido, peso corporal total, porque al final todavía no tenemos claro cómo lo vamos a dosificar. El peso corporal total lo sobredosifico. El peso corporal ideal lo subdosifico. Entonces tenemos que calcular un porcentaje de su peso que puede variar entre un 20 y un 40 del exceso del peso corporal ideal para calcular el peso magro. Entonces, en un obeso mórbido, vamos, que tiene mayor de 40 de IBM, la midazolam va por peso corporal total, aunque la infusión es por el ideal. La dexmedeto no hay estudios para esta tasa, sino que empezar con una infusión de 0,2 microgramos kilo hora. El propo es por peso magro, pero hay modelos como el March y el Cortines que se pueden utilizar, que tienen alometría y que pueden utilizarse este tipo de peso. De hecho, el doctor Cortines, nuestro querido amigo chileno, pues en su modelo hace referencia de que con peso corregido el March tiene mejor correlación y manejo del paciente obeso mórbido. De los que yo he tenido, pues con el Cortines me ha ido bastante bien. El fentanil siempre tiene un mayor aclaramiento en el peso corporal total. Entonces se puede utilizar el peso corporal total y luego utilizar el magro si lo vamos a infundir. El REMI, según la necesidad de dosificar a ese paciente, para no sobredosificarlo o subdosificarlo. Lo ideal es un peso corregido con un 20 o un 40% más. El succinil siempre con el total. El subgamadex, volvemos que estábamos, que si el total, que si el ideal, que si, no. Subgamadex como revertidor de los aminoesteroideos como son el becuronio, el pancuronio y el rocuronio, pues va con o el peso corregido o el peso corporal total. Y eso sí quiero que quede claro. La predicción de que cómo crear un espacio laparoscópico, hay que tener en cuenta varios temas. El tipo de conformidad de obesidad que tengo, si es androide, la manzana del hombre, o si es la pera de nosotras las mujeres, la cantidad de laparoscopía que tiene por la distensibilidad y alteración de la elastanza abdominal, de la pared abdominal, si tengo doble burbuja, o sea, varios abdómenes, y dependiendo el tipo de cirugía y el lugar de la cirugía de intervención. Entonces, la elastancia es el grado que tiene un órgano retornar en su forma y dimensión original una vez que yo el estrés de distender lo retiré y él vuelve, lo suprimí y vuelve a su dimensión original. Y dentro de esto yo puedo jugar con 3 modificaciones. Flexionar las caderas, hacer reclutamiento o tener un neumoperitorio de larga duración para tratar de mejorar y disminuir, o sea, disminuir la elastancia para que el paciente pues le vaya mejor y mejore su compliance.
Por ejemplo, y tengo algunos ejemplos. Si yo tengo un paciente de 40 años con una mujer que tiene una obesidad ginecoide, o sea, tiene toda la grasa en la cadera, nunca ha tenido una cirugía previa y no ha tenido embarazo. O sea, que tengo el abdomen realmente pequeño, que no ha tenido distensibilidad ninguna. La posición de esa paciente para yo relajarla es utilizar o un bloqueo neuromuscular. Y va para una cirugía, como habíamos dicho, colecistectomía o una nefrectomía, que son las que utiliza bloqueo neuromuscular profundo. Necesito sí o sí un bloqueo neuromuscular profundo. Tener un neuroperitorio de ganar, de administrar 4 litros y no tener más de 12, pero sí tengo que tener un profundo para poder relajar esa pared. Y para ayudarme, lo que hago es que coloco esta posición y le elevo las piernas. Por eso le decía que una de las facilidades para flexionar la cadena para disminuir su elastancia. Otra decisión que pudiera utilizar es si tengo una femenina que se ha embarazado varias veces, 3 veces. No tiene cirugía, pero su máximo peso, ella llega a su máximo peso con una obesidad androide, o sea, toda la masa la tiene en el abdomen. Entonces necesito sí o sí un profundo y hacer una B, o sea, una cuchilla para tratar de bajar, de administrar, colocar un neumoperitorio que no sea alto, logrando que con esta flexibilidad me disminuya la elastancia y me mejore esa capacidad para una mejor visión del cirujano sin las alteraciones hemodinámicas. Como yo sé que aquí México es uno de los países que más, y Colombia y otros países que siempre están al día, le traigo 2 estudios que están ahora mismo realizándose y estamos esperando cuáles son sus resultados. Uno es el paro y el otro es el EuroRelax. El paro es que intentaron comparar la presión laparoscópica en una cirugía de colon poniendo 7, si eso disminuye el consumo analgésico, si tiene menos dolor y es más corta. Es un estudio que está en fase 3, es doble ciego, prospectivo, controlado y dilatorio. Llevan 138 pacientes y están comparando 7 milímetros de mercurio versus 12 para cirugía, para una colectomía, se llama paros. Y el otro es el EuroRelax, porque aunque ustedes no lo crean, ningún estudio hasta ahora se había hecho para garantizar los principales resultados de seguridad en la cirugía laparoscópica, y ese es un aleatorio multicéntrico. Así que esperemos que para el próximo año lo tengan. ¿Con qué concluyo? El éxito de toda cirugía es el trabajo en equipo, porque un paciente obeso necesitamos experiencia, conocimiento y una mano, porque podemos tener complicaciones para intubar, para ventilar, aunque ellos no son difíciles de intubar, sino de ventilar. Y eso con la cuña en posición, preoxigenando, pues se logra un mejor desenlace. Conocer la técnica anestésica, utilizar monitorización, tanto para profundidad como para la relajación neuromuscular. Tener una vigilancia estricta en el paciente laparoscópico, tratar de controlar el neumoperitorio para garantizar por lo menos un menor dolor en el posoperatorio. Yo lo hubiera agradecido. Los obesos hay que elegir el medicamento, hay que saber dosificar, pero va a depender del contexto clínico, del paciente, de la cirugía y de los modelos que vayamos a utilizar. Se requieren todavía muchísimo más ensayos clínicos y aleatorios para tratar de mejorar la seguridad, por eso estamos esperando el EuroRelax. Y me despido de ustedes con esta hermosa foto y se la dedico a mi querido amigo Eberto, que sé que ama las playas. Y esto no es una pintura, Eberto, es realmente real, valga la redundancia. En nuestro país, la costa norte, para mí tiene las mejores playas, y está bañada por el Océano Atlántico, pues tenemos un pedacito de tierra, una bahía que se llama Bahía de Samaná, y estos islotes o cayos están unidos por estos puentes y tú puedes atravesar estos puentes caminando.
De hecho, esta bahía entre enero y marzo, pues vienen las ballenas jorobadas a desovar a nuestras costas. Así que un caluroso abrazo para todos. Espero que haya servido esta pequeña revisión y de verdad que agradezco ser la 33ª presentación de nuestro último y tercer bloque módulo de anestesia endovenosa total.